El comunismo en Europa. Un legado complejo. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que todavía causa mucha discusión: el impacto del comunismo en Europa. Vamos a ver algunos de los efectos más importantes que tuvo el comunismo en Europa. Imagínense Europa después de la Segunda Guerra Mundial, un continente destruido buscando un nuevo camino. En este momento, el comunismo, con su promesa de igualdad y prosperidad, se extiende por Europa del Este y Central. Países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Alemania Oriental y los países bálticos vieron cómo se imponían gobiernos comunistas. La democracia desapareció, reemplazada por sistemas de un solo partido, donde no se permitía ninguna crítica. La promesa de un futuro mejor se convirtió en una realidad de control y miedo. Pero, ¿a qué costo? Esa es la pregunta que debemos hacernos al analizar este capítulo de la historia europea. Una de las bases del comunismo era la economía planificada. El Estado controlaba todo sobre la producción y distribución de bienes y servicios. La idea era eliminar la desigualdad y asegurar que todos tuvieran lo básico. Al principio, se lograron algunos avances, pero con el tiempo, las fallas de este sistema se hicieron evidentes. La falta de competencia y la rigidez de la planificación centralizada llevaron a la ineficiencia, la escasez y la mala calidad de los productos. La economía planificada, que prometía un futuro de abundancia para todos, terminó generando un presente de escasez y frustración para muchos. Detrás de la imagen de igualdad y progreso que querían mostrar los gobiernos comunistas, se escondía una realidad mucho más oscura. Cualquier persona que se opusiera al sistema era silenciada de manera brutal. Las libertades individuales, como la libertad de expresión, de prensa y de reunión, fueron violadas sistemáticamente. Los servicios secretos, como la Stasi en Alemania Oriental o la Securitate en Rumania, se convirtieron en el brazo ejecutor de la represión. Miles de personas fueron encarceladas, torturadas o asesinadas por sus ideas políticas. Familias enteras fueron separadas, y el miedo se convirtió en una herramienta de control social. El comunismo, que prometía liberar al pueblo de la opresión, terminó creando sus propios mecanismos de control y represión. El muro cae, la caída del comunismo. Este evento marcó el inicio de una nueva era en Europa. El año 1989 marcó un antes y un después en la historia de Europa. Fue un año de cambios profundos y transformaciones radicales. Después de décadas de opresión, el deseo de libertad se hizo imparable. Las voces de millones de personas se alzaron en un clamor unísono por la libertad y la democracia. La imagen del muro de Berlín, siendo derribado, se convirtió en el símbolo de la caída del comunismo en Europa del Este. Este acto no solo derrumbó una barrera física, sino también una ideológica. La revolución de terciopelo en Checoslovaquia, liderada por Václav Havel, demostró que el cambio era posible sin violencia. Fue un ejemplo de cómo la resistencia pacífica puede lograr grandes transformaciones. La caída del muro no solo significó el fin de la Guerra Fría, sino que también abrió la puerta a la reunificación de Alemania y a la independencia de muchos países que habían estado bajo el control soviético. Estos eventos redefinieron el mapa político de Europa. La transición del comunismo al capitalismo y la democracia no fue fácil. Los países enfrentaron numerosos desafíos, desde la reestructuración económica hasta la construcción de nuevas instituciones democráticas. Fue un proceso lleno de obstáculos, pero también de esperanza y determinación. La sombra del comunismo. Influencia en Europa occidental. El comunismo, una ideología que prometía igualdad y justicia social, tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad de Europa occidental durante el siglo XX. Mientras que en Europa del Este el comunismo se impuso por la fuerza, a menudo a través de revoluciones y golpes de Estado, en Europa occidental su influencia se sintió de otras maneras, más sutiles pero igualmente profundas. Partidos comunistas con mucho apoyo popular, como en Italia y Francia, lograron movilizar a grandes sectores de la población y tuvieron un papel importante en la política después de la guerra, influyendo en decisiones clave y en la dirección de las políticas nacionales. Estos partidos, aunque nunca gobernaron directamente, influyeron en la creación de estados de bienestar más fuertes,
promoviendo políticas de salud, educación y seguridad social. También jugaron un papel crucial en la defensa de los derechos de los trabajadores, luchando por mejores condiciones laborales y salarios justos. La Guerra Fría también dejó su marca en Europa Occidental, creando un clima de tensión y desconfianza. La amenaza del comunismo se usó a menudo para justificar políticas represivas, como la vigilancia masiva y la censura, y para perseguir a opositores políticos, quienes eran vistos como una amenaza para el orden establecido. La influencia del comunismo en Europa Occidental fue, por lo tanto, compleja y contradictoria, dejando una huella indeleble en la historia y en la memoria colectiva de la región. Un mundo dividido. La Guerra Fría. Europa se convirtió en el escenario principal de la Guerra Fría, una batalla ideológica y geopolítica entre dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. Europa Occidental, con la influencia de Estados Unidos y la OTAN, se enfrentaba a Europa del Este, controlada por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. La amenaza de una guerra nuclear mantenía al mundo en vilo. La carrera armamentista se intensificó, y ambos bandos acumularon armas nucleares capaces de destruir el planeta varias veces. La Guerra Fría dejó un mundo dividido, marcado por la desconfianza y el miedo a una guerra nuclear. De la planificación al mercado. Transformaciones económicas. Con la caída del comunismo, los países de Europa del Este tuvieron que transformar sus economías planificadas en economías de mercado. El proceso fue complejo, desigual y, en muchos casos, doloroso. Algunos países, como Polonia y la República Checa, lograron una transición relativamente exitosa, con un crecimiento económico constante y una mejora en la calidad de vida. Otros, como Rumania y Bulgaria, tuvieron más dificultades, con graves crisis económicas y sociales. La privatización de empresas estatales a menudo estuvo marcada por la corrupción y la desigualdad. La integración en la Unión Europea fue un impulso para la economía de muchos países del Este, pero también trajo nuevos desafíos. Heridas del pasado. Memoria histórica y justicia transicional. El legado del comunismo sigue siendo un tema delicado en muchos países de Europa del Este. Las heridas del pasado aún no han sanado del todo, y todavía se debate cómo recordar y juzgar los crímenes de los gobiernos comunistas. Algunos países han creado comisiones de la verdad para investigar los crímenes del pasado y hacer justicia a las víctimas. La memoria histórica se ha convertido en un campo de batalla ideológico, con diferentes interpretaciones del pasado y de la responsabilidad de los distintos actores. El proceso de justicia transicional es esencial para construir una sociedad democrática y reconciliada con su pasado. El legado perdura. Política actual. Aunque el comunismo ha desaparecido como sistema político en Europa, su legado sigue presente en la política actual. Las ideas y principios que alguna vez definieron a los partidos comunistas han dejado una marca indeleble en la forma en que se estructuran y operan muchos partidos políticos hoy en día. En algunos países de Europa del Este, partidos políticos que se consideran herederos del comunismo o que usan un discurso anticomunista para ganar votos han ganado terreno en los últimos años. Estos partidos a menudo apelan a la nostalgia de un pasado percibido como más seguro y estable, utilizando símbolos y retórica que evocan la era comunista. La crisis económica, la corrupción y la desigualdad han aumentado el descontento social y la nostalgia por un pasado idealizado. Las protestas sociales en varios países reflejan un anhelo por soluciones que alguna vez se asociaron con el comunismo, como la igualdad económica y la justicia social. La experiencia del comunismo ha influido en las actitudes hacia la integración europea. Muchos ciudadanos de los países postcomunistas ven la integración en la Unión Europea como una oportunidad para superar el pasado, mientras que otros temen perder su identidad y soberanía. Algunos países, especialmente aquellos que sufrieron la dominación soviética, se muestran más reacios a ceder soberanía a Bruselas. La memoria de la opresión soviética hace que estos países sean cautelosos ante cualquier forma de control externo, prefiriendo mantener su autonomía. La experiencia del comunismo nos recuerda la importancia de defender los valores democráticos, la libertad individual y la justicia social.
En un mundo donde las amenazas a la democracia y la libertad persisten, es crucial aprender de la historia y asegurarnos de que estos valores fundamentales no se pierdan. El comunismo, una historia con lecciones para el futuro. En resumen, el comunismo dejó una huella profunda en Europa, especialmente en el este y centro, moldeando sus sistemas políticos, económicos y sociales de manera que todavía se sienten hoy en día. La experiencia del comunismo nos enseña la importancia de la democracia, la libertad y los derechos humanos, y nos recuerda que la utopía puede convertirse fácilmente en distopía. Nos vemos en el próximo video.